Bienvenidos a nuestro ciclo de conversaciones con grandes autores. Hoy estamos con César Vidal, doctor en Historia, Filosofía y Teología. Fue director y presentador del programa La Linterna en la cadena COPE en España. Fue codirector de la cadena de radio Es Radio. Desde el año 2014 lidera el programa radiofónico La Voz de César Vidal. Como escritor tiene publicaciones tan exitosas como Pablo, el judío de Tarso, Los primeros cristianos, Los hijos de la luz, Más que un rabino, La vida y enseñanzas de Jesús, el judío, La revolución rusa, un balance a 100 años de distancia, y su última gran publicación, Un mundo que cambia, éxito de ventas y referencia intelectual en el mundo. Si nos empeñáramos en nombrar todas las obras de César, estaremos aquí toda la tarde. Pero para que se haga una idea, tiene más de 200 libros publicados. Querido César, un privilegio que estés con nosotros. Bueno, una alegría el poder estar aquí, porque ha sido accidentado que al final pudiéramos coincidir con la agenda verdaderamente complicada que tengo. De modo que para mí es una alegría. Muchas gracias, muy agradecido. La pregunta es evidente. ¿Hacia dónde va este mundo que cambia? ¿Quo vadis, mundo? Hombre, pues este mundo tiene muy malas perspectivas en estos momentos, ¿no? Yo diría que en términos políticos estamos viviendo los últimos tiempos de una serie de categorías que surgieron con la Revolución Francesa y que se fueron consolidando a lo largo del siglo XIX y del siglo XX. Eso es algo que ya está acabado, aunque la mayoría de la gente no se dé cuenta de ello. Y en estos momentos, en lugar de ese enfrentamiento clásico entre izquierdas y derechas, vivimos en un enfrentamiento entre globalistas y patriotas, que incluso hay políticos que se han dado cuenta de ello, ¿no? Una agenda globalista que pretende controlar sobre todo las riquezas y las materias primas del mundo, que pretende que al final los países pues no pasen de ser colonias o protectorados a los que expoliar. Y frente a ello, pues hay movimientos patrióticos que pretenden al menos conservar la independencia y la soberanía de sus naciones. Eso estamos hablando en términos políticos. En términos económicos, estamos en un mundo que cambia a una velocidad que deja incluso atrasados algunos capítulos de Un mundo que cambia, que es un libro que todo lo que decía se ha ido cumpliendo, pero que la cosa ha ido más allá. Hemos nacido en un mundo que se diseñó en 1944 para que el dólar fuera la única moneda de intercambio universal, lo que ha permitido que Estados Unidos tuviera el déficit y la deuda que tiene y que sea la primera potencia mundial. Y estamos ya en un mundo donde el dólar no va a seguir siendo la única moneda de intercambio universal, va a tener que competir con el yuan, va a tener que competir con el rublo y va a tener que competir posiblemente con nuevas monedas, lo cual va a debilitar extraordinariamente el papel hegemónico de los Estados Unidos. Y en términos sociales, estamos en una situación en la que también el enfrentamiento propio de la agenda globalista es muy claro. Es decir, por un lado hay un intento de adoctrinamiento que va dirigido en contra de la familia, que va dirigido en contra del sentimiento nacional, y por otro lado está aquella gente que ha decidido que va a defender la familia, su nación y todas las cosas que ama y que dan sentido a su vida, ¿no? Y en medio de esa situación, pues por supuesto somos objeto de experimentos sociales, porque si al final nos convencen de que un hombre que tiene barba y tiene testículos y tiene una voz de bajo es una mujer, ya nos pueden convencer de cualquier cosa. ¿Quieren que cambie todo para que todo siga igual? En buena medida sí, eso era lo que decía el Gato Pardo, eso era lo que decía Lampedusa, ¿no? Y en buena medida ha habido muchos movimientos sociales que lo que pretendían era cambiar, si no todo mucho, para que todo siguiera igual. Bueno, pues yo creo que estamos en una situación en la que se busca que cambien cosas que son imposibles de cambiar, de tal manera que el saqueo, el expolio, el latrocinio que llevamos perpetrando desde hace mucho tiempo todavía sea más absoluto y alcance mayores dimensiones, ¿no? Yo creo que eso es algo bastante claro. ¿El siguiente saqueo son nuestros cerebros?
Bueno, eso es algo que ya está, ya está en funcionamiento, porque en la medida en la que sigamos pensando un poco, es muy difícil de mantener todo esto. Hace apenas unas horas había una intervención de una señora en el Fondo Monetario, en el WEF. Uno ya piensa medio en inglés y ya estás con la historia que hay. Y en esa intervención decía, bueno, no lo hemos conseguido con el coronavirus, lo del calentamiento global la gente no lo acaba de entender, a ver si con la escasez de agua lo conseguimos. Claro, esto te deja que en el Foro Económico Mundial te suelten algo de este tipo, te deja absolutamente aterrado, porque dices, o sea, están ustedes reconociendo que lo del coronavirus era instrumental para controlar a la población, pero llegaron hasta donde llegaron. Que lo del calentamiento global es un cuento chino y además la gente no termina de entenderlo, no está funcionando como esperábamos. Les vamos a dejar sin agua, que eso lo van a entender. Y entonces dices, Dios mío, ¿con qué nos amenazan? O sea, con que vamos a beber 1 litro de agua al día o medio litro, como si como si fuéramos náufragos a los que hay que racionar el líquido, ¿no? Algún día hablaremos más profundamente sobre el agua, porque el tema de las desaladoras, ese timo, si solo es una cosa, porque todo se empeña, eso también, esa dualidad, esa falsa dualidad, esos falsos dilemas de desaladora o trasvase, que es un falso dilema. Yo siempre digo, basándome un poco en lo que decía Gustavo, el mito de la izquierda, don Gustavo Bueno decía el mito de la izquierda, que hay mucha izquierda. Bueno, pues hay, entiendo, a fuerza de equivocarme, si me equivoco usted, por favor, corríjame. Tanto la izquierda como la derecha no es que no sean lo mismo, tanto izquierda y derecha no es que ahora están vacíos de contenido, evidentemente son conceptos vacíos de contenido, pero que entiendo yo que es un desgajamiento del sentido común, porque está muy, Bueno, muy Bueno, a veces es una colaboración en el claro, expolio. Por ejemplo, claro, estamos mencionando el agua, ¿no? Hemos vivido una época, hace años, en que había una dicotomía entre las desaladoras y el trasvase, que fundamentalmente lo que pretendía era empobrecer a ciertas regiones, falso dilema. negándoles el agua, y era preferible arrojarla al mar a que esas regiones pudieran tener ese agua. O sea, esto era terrible, pero era así y los argumentos que se daban a veces eran tremendos, como que, por ejemplo, las obras que iban a permitir esos trasvases, pues iba a ganar mucho dinero a algunos amigos del gobierno, lo cual es terrible. O sea, aquí nos morimos de sed, No, pero que nadie se los amigos beneficia. y los amigos y los supuestos enemigos del gobierno, que eso es lo Y que los entiendo. supuestos enemigos. Bueno, pues el agua en España la están vendiendo y la están vendiendo gobiernos de izquierdas y de derechas, se las están vendiendo a compañías multinacionales, haciendo triquiñuelas legales, pero en estos momentos el agua que se supone que es un bien público y que es de todos los españoles, pues ya no lo es, ya no lo es en su mayor parte. Y efectivamente puede que nos den un susto con el consumo del agua, que vamos, no es una cosa de la que se pueda prescindir precisamente. Un amigo mío, por decir alguna frase, fue testigo de una reunión de estas en las que, vamos a decir los malos, no quiero ser tan malos y buenos, porque bueno, pero van para que se entienda. Los malos estaban reunidos en eh, una mesa y entonces un gran banco en España, que curiosamente no se ha internacionalizado como otros bancos en España, está haciendo colonia del resto de España, ya sabemos qué banco es, Sí. tiene otra política más nacional, supuestamente, que supuestamente son independentistas, pero tiene una política nacional. Yo me sorprendo con estas cosas. Lo supuestamente que financia a los independentistas, sus clientes están en España, no buscan clientes en el extranjero. Pero Claro. qué carajo. Bueno, ya sabemos qué banco es, o qué caja es. ¿Qué sucede? Dice, bueno, vamos a ver, se juntan los dos grandes mega empresarios en España, o sus representantes, mejor dicho, sus perros falderos, perdón por el vocablo, pero es que no se le puede llamar de otra manera. Dicen, bueno, vamos a ver, necesitamos tantos millones, y salta uno, un amigo mío, vamos, y dice, ¿usted cree que yo estoy en esta gerencia o en esta junta directiva para que usted saque a los pobres, a la gente humilde, a los trabajadores, a los comuneros?
porque ya hubo una revolución de los comuneros, pero este es otro tipo de comuneros, te hago. Dice, sí, o sea, se ponían, se compinchaban, esto la supuesta izquierda lo puede aprovechar para hacer no sé qué, pero sea bien o mal utilizado, la realidad es la realidad, la verdad es la verdad, la diga quien la diga. Entonces, se reunía ahí tan panchos para saquear a los pobres, ¿no? Y entonces mi amigo dijo, bueno, pero ¿usted por qué no le pide el dinero a esta gran empresa que es la que... tal? Y dijo de este banco, pues sí, es verdad, porque es lo lógico, porque no sé tal. Bueno, a partir de ese que era lo más lógico, en fin, hay una disección de cómo no robar a la gente, ser honrado y estar en una directiva y dar provecho a la gente y darle agua, ¿no? Y entonces le pareció todo tan lógico que hasta el representante de ese banco, de esa banca, de esa caja, dijo, sí, me parece bien, sí es verdad, porque esto es más distributivo, no tenemos... Bueno, a los 2 días, esa persona, ese amigo que planteó esta cosa tan lógica, que no hay que robar a nadie, que se pueden tener beneficio, incluso los millonarios pueden tener beneficio, los bancos pueden tener beneficio, pero no hay que saquear a la gente humilde y trabajadora. Y bueno, esa persona que planteó, ese amigo que planteó esta cosa tan lógica, a partir de ahí fue el enemigo público número 1 de todos los demás pobretones, porque dice la izquierda que el amigo, el rico, el pobre, no. El que defiende al rico es otro pobre, otra persona humilde que hace de vasallo de otros pobres. Entonces, a partir de que se planteó ese esquema de no robar, de que puede tener un beneficio una empresa, de que o sea, quien plantea las cosas del no saqueo se convierte en enemigo público número 1. Entonces, estas cosas que me comenta el amigo, ya te planteas, algunas personas lo utilizan para, hacer demagogia con eso, pero dentro de la demagogia hay una verdad de que sí, esas empresas no es que quieran aprovecharse de la gente humilde y trabajadora y dejarla sin agua, sino que es un plan establecido, ¿no? Entonces... Totalmente. Totalmente, es así. Hombre, el agua es lo que ahora llaman el oro azul y evidentemente una de las grandes batallas que vamos a librar en el futuro va a ser la del agua. Y tengo que decir que en el caso de España, tanto la izquierda como la derecha están entregando el agua y que además se buscan excusas verdaderamente miserables para derribar presas, para derribar aduces y es simplemente para poder entregar a compañías multinacionales el agua, que es un patrimonio de todos los españoles. Y como eso, otras muchas cosas. Es decir, yo creo que el gran problema es que, o uno de los grandes problemas, es que la gente no es consciente de hasta qué punto la engañan, la roban, la saquean. Eso es algo que desconoce y al final ese es el juego. Es decir, lo demás son maniobras de distracción. O sea, es terrible tener que decir esto, pero es la realidad. Yo creo, yo creo que sí son conscientes. Lo que pasa es que se ponen a la cola a ver si les toca algo. Ese es el Bueno, problema. efectivamente también hay gente, yo no creo que sea la mayoría, pero efectivamente hay gente que sí sabe lo que hay y que decide sacar beneficio de eso. Es decir, ¿tenemos que vender el país? Bueno, pues yo estoy entre los que vendan el país y algún beneficio saco, ¿no? Y como decía Rubalcaba, los que vengan detrás que arreen, ¿no? O sea, los que vengan detrás, pues ya verán lo que hacen y cómo se las arreglan, pero efectivamente yo me arreglo con esto. Como además no existe ningún sentido de la responsabilidad pública, ni hay una exigencia de responsabilidades, lo que es una impunidad absoluta. Y como además un número creciente de gente piensa que todo se acaba aquí, es decir, yo no voy a rendir cuentas ante ningún tribunal humano y tribunal divino no existe ninguno, pues evidentemente, claro, las consecuencias al final son consecuencias pavorosas. Bueno, el tema del agua podríamos estar horas y horas hablando Sin duda. y bueno, quisiera hablar un poquito de geopolítica, el tema de Rusia. Rusia claramente, culturalmente, es Occidente. No sé por qué no se empeña en decir que Rusia no es Occidente, porque desde Dostoyevsky, Tolstoy, eso es Occidente. Entonces, ¿por qué se empeñan en decir que Rusia no es Occidente? Por Bueno, implantar vamos a esa... ver.
Rusia es Occidente a su manera, es decir, nosotros desde luego sí vemos a Rusia, cualquiera que conozca la cultura rusa, evidentemente se da cuenta de que es una cultura europea, es decir, Dostoyevsky, Tolstoy, Turgenev, etcétera, es algo con lo que te sientes identificado tanto más que con un francés, un inglés o un italiano. Esa es una realidad. Dentro de Rusia esto ha tenido sus propias discusiones, es decir, algunos han considerado que sí forman parte de Occidente y son prooccidentales. Turgenev, que seguramente en términos formales ha sido el escritor ruso más perfecto, estaba convencido de ello. Y hay otros que consideran que hay una diferencia enorme, que son europeos, pero es la Europa oriental, y ese sería, por ejemplo, el caso de Dostoyevsky. O sea que hay incluso históricamente un debate en Rusia. Ahora bien, ¿por qué ese enfrentamiento con Rusia? ¿Por qué esa rusofobia? Bueno, durante décadas eso se podía enmascarar en la idea de que se estaba combatiendo al comunismo. Entonces, bueno, entraba todo dentro del mismo saco, no mirabas a los disidentes rusos, que seguramente pues no eran rusos, eran disidentes, y podías mantener eso. Pero la verdad es que el enfrentamiento con Rusia es un enfrentamiento que viene por lo menos desde el siglo XVIII. Y cualquiera que conozca la historia europea sabe que Rusia ha tenido un papel muy importante, por lo menos desde el siglo XVIII, en la historia europea, y que ese papel en algunos momentos ha provocado amistades y alianzas y en otros momentos ha provocado enormes resquemores. Posiblemente la primera potencia que se plantea que Rusia es un enemigo al que hay que batir sea curiosamente Inglaterra, que se supone que es lo más liberal que hay, ¿no? Francia ha pasado por momentos de alianzas y por momentos de enfrentamientos, es el caso de Alemania, es el caso de Austria, pero curiosamente Inglaterra es la que se plantea que Rusia sí es un adversario que hay que batir, y se plantea eso ya en el siglo XIX, porque la idea del gran juego del que habla Kipling en esa novela maravillosa que es Kim, etcétera, no es algo que tenga que ver con el comunismo ni cosa parecida, que no existía, sino que es la idea de que efectivamente Rusia es una potencia bicontinental, y eso era visto por Gran Bretaña como una amenaza. Gran Bretaña llega a invadir Afganistán, porque esto de invadir Afganistán es una constante histórica, llega a invadirlo con bastante poco éxito, también hay que decirlo, porque tiene mucho miedo a que lo haga Rusia. Y Rusia en ningún momento pensó en invadir Afganistán, pero Gran Bretaña se mete en esa situación. Gran Bretaña va a una guerra de Crimea para evitar una expansión de Rusia en el Mediterráneo. Y Gran Bretaña se va a dedicar a realizar juegos de guerra ya en el siglo XX, pues intentando controlar a Rusia como sea. Esta situación, que bueno, digamos que se mantiene en un equilibrio relativamente estable después de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, salta por los aires cuando se colapsa la Unión Soviética. Hay indicios considerables de que Gorbachev además trabajaba para los ingleses, pero esta es una cuestión que nos llevaría muy lejos. Pero en cualquier caso, cuando sucede eso, Gran Bretaña vuelve a poner en funcionamiento toda la política de fraccionamiento de Rusia. Es decir, hay que conseguir que una serie de territorios que son históricamente rusos, pues salgan de Rusia. Y eso se consigue hasta tal punto que Rusia pierde aproximadamente el 30% del territorio que tenía en 1991, lo que no es una pérdida territorial pequeña, y esa es una política que se va continuando en los años siguientes. Yo creo que Rusia pensó en algún momento en que efectivamente podría integrarse con facilidad en Occidente. A inicios de la presidencia de Putin incluso solicitó la entrada en la OTAN, creyendo que era una especie de cuerpo de seguridad para Europa. Y por supuesto no entró. Y yo creo que hay un momento en que Putin se da cuenta de que va a haber una situación de acoso de Rusia, y es el momento en el que Obama se dedica a ir extendiendo la OTAN hacia el este, algo que había hecho ya Clinton en contra de las promesas que se habían formulado a Gorbachev y a Yeltsin de que la OTAN no se extendería ni una pulgada
hacia el este. Esto Clinton empezó a violarlo, pero Obama entra en una línea de absoluto enloquecimiento que tiene su consumación en el golpe de Estado de Ucrania del 2014. Claro, en una situación en la que tú has quebrantado los acuerdos internacionales a los que habías llegado, en que además te vas acercando a la frontera de Rusia, pues colocando tus misiles en distintos países, y que ya llega un momento en que en Ucrania hasta almacenas armas de destrucción masiva, como es el armamento biológico de los laboratorios, que está condenado por la legislación internacional. Bueno, pues tiene que haber un momento en que consigas dejar como malo a aquel al que estás acosando desde hace décadas, que es el caso de Rusia. Y llegamos a una situación como la guerra de Ucrania, que es una guerra preparada por la OTAN desde hace años. Cualquiera que haya leído los documentos de la Fundación RAND sabe que esto estaba preparado hace años y se sabía perfectamente las líneas rojas que Rusia no toleraría sin una intervención. Llegas además a esa situación porque la Fundación RAND le recomienda a la administración Biden que vaya a una guerra en Ucrania, porque es la única manera de poder tapar los agujeros de falta de liquidez que padece Estados Unidos. Hay un segundo informe de la Fundación RAND sobre Ucrania extraordinariamente interesante, donde le dicen, señor presidente, la liquidez que necesita la economía americana solo puede venir de Europa, y la única manera que tenemos de absorber el dinero de los bancos europeos, las empresas europeas y los cerebros europeos, es consiguiendo que Alemania entre en una situación de pésimas relaciones con Rusia. Una vez que Alemania entre en esa situación, Alemania va a entrar en una crisis económica. Después de Alemania vendrá toda la Unión Europea, porque nadie ignora que la locomotora de la Unión Europea es Alemania, y ese dinero de los bancos, esos cerebros europeos y esas empresas van a venir a Estados Unidos. Y esa es la situación en la que estamos ahora, preocupante, porque la Fundación RAND ya ha advertido a la administración Biden de que tiene que salir de Ucrania. Es decir, ya hemos ganado tanto en la mesa de juego que lo sensato es levantarnos y marcharnos de la mesa de juego antes de que empecemos a tener pérdidas de consideración. Pero ese juicio, si se quiere, maquiavélico, pero sensato, de la Fundación RAND está siendo muy pasado por alto, porque hay gente que ha llegado a la conclusión de que es un gran negocio la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania ha permitido cambiar las leyes ucranianas para poder saquear Ucrania impunemente. La guerra de Ucrania es una auténtica mina de oro para el complejo militar industrial, y hay gente que quisiera prolongar eso indefinidamente, aunque nos jugamos llegar a una tercera guerra mundial. Bueno, quisiera entrar en un tema teológico. ¿Quién era realmente Santo Tomás de Aquino? Bueno, vamos a ver, Santo Tomás de Aquino era un gran plagiario. Era un gran plagiario, pero que tiene el enorme mérito de que por primera vez sistematiza la teología católica. Es decir, la teología católica, en contra de lo que se crea, es una teología muy desordenada durante siglos. Hay que tener en cuenta que a eso contribuía, por ejemplo, que hubiera decretales falsas. Hay un momento durante la Edad Media en que de pronto se decide que las decretales que se custodian en Roma, que el papado tiene custodiado en Roma, que las van a dar todas por buenas, a sabiendas de que no son ciertas muchas de ellas y que son falsas, y la única condición que ponen es que no choquen con algún dogma, pero las vamos a dar por buenas porque es que verdaderamente no tenemos manera de discernir cuáles son verdaderas o cuáles no. En medio de esa situación, que es una situación de enorme desorden, de una evolución muy frondosa, Tomás de Aquino cumple con una función extraordinaria, y es la de sistematizar. Es decir, yo voy a poner un orden racional en todo esto. Y la Suma Teológica, efectivamente, yo creo que el mayor aporte es el orden. Pero claro, Tomás de Aquino no es un pensador original, porque no ha habido pensadores católicos originales. El mismo Agustín de Hipona
no es original, pero además muchas de sus conclusiones quedan fuera de lo que es el dogma católico, y buena parte de la obra de Agustín va a quedar fuera después del Concilio de Trento, porque no encaja en su visión de la gracia, y además no era sistemático. Escribió sobre muchas cosas, pero no sistemáticamente. El gran mérito de Tomás de Aquino es sistematizar. El gran punto débil es, primero, que se basa en la filosofía de Aristóteles, es decir, fundamentalmente su filosofía es una filosofía pagana a la que ha echado algo de agua bendita, y que además lo que parecería más original en realidad es una copia, y además una copia burda, de Ibn Rushd, que es de Averroes, que es el gran filósofo musulmán de la Edad Media, que era muy aristotélico y, por cierto, era español. Y personaje que en un momento determinado tuvo que marcharse de España porque estaba viendo que habían empezado a quemar sus libros, y con un poco de mala suerte lo iban a acabar quemando a él. Claro. Y entonces acabó marchándose, yo diría que de manera muy sensata, ¿no? Y entonces Tomás de Aquino, en ese sentido, es un gran plagiario, sistemático si se quiere, pero es un gran plagiario. Y claro, eso hace que tenga ideas que ahora causan horror. Es decir, la legitimación, por ejemplo, que da de la esclavitud, la manera en que, por ejemplo, considera que la mujer es un hombre defectuoso, que es otra de las tesis que él sostiene, ¿no? Incluso te explica que nace una niña y no nace un niño, pues porque es en la época en que soplan determinados vientos o el clima no es propicio. Pongo por caso. Entonces, en ese sentido, realmente Tomás de Aquino pues es un personaje, bueno, que es comprensible históricamente la importancia que se le ha dado, pero es un personaje de muchísima menos talla de la que se podría pensar. Y cualquiera que aborde la tarea de leer la Suma Teológica, que es algo a lo que yo he dedicado horas, relativamente entretenidas, ¿no? Pues claro, se queda horrorizado de su visión de la mujer, de su visión de lo que podría ser la esclavitud, de su visión de multitud de cosas, y sobre todo comprende por qué determinados dogmas católicos se definen sobre categorías aristotélicas que son imposibles. Es decir, tú te encuentras en el año 1214 con la definición del dogma de la transubstanciación, que es un inmenso rebuzno. No, no por lo que pretende decir, que eso te lo puedes creer o no, sino porque lo define en términos aristotélicos que sabemos que son falsos. Y claro, ese es un enorme problema, porque es como si tú quieres definir un dogma sobre la base de una visión física que sabemos que no es cierta. Es decir, esa definición no puede ser cierta porque los elementos que utilizas son falsos. Y entonces, pues aparece la idea de la sustancia, del accidente. Bueno, para la física que conocían en el siglo XII, siglo XIII ya era mucho, era la de Aristóteles, pero es que sabemos que eso no es cierto. Y entonces tú has definido un dogma sobre la base de conceptos que no son ciertos. Lo fijo y lo transmutable, digamos, claro. Sí, sí, sí. Es así. Claro. Entonces la importancia que se le ha dado históricamente ha sido más bien por su familia religiosa o su orden religiosa. No tengo ninguna duda. Es decir, Tomás de Aquino es un personaje que no tiene buena prensa fuera de la Iglesia Católica. Yo incluso diría que dentro de la Iglesia Católica hay barrios que todavía, en fin, tienen una cierta veneración por Tomás de Aquino. Yo suelo comprobar que sin haberlo leído, pero siguen manteniendo eso. Y luego, pues hay multitud de teólogos católicos hoy en día, pero desde hace décadas, que tienen un profundo horror hacia Tomás de Aquino, y no les faltan razones, entre otras cosas porque sí lo han leído y sí saben lo que era Tomás de Aquino, ¿no? Bueno, a todo eso habría que añadir que además Tomás de Aquino negó dogmas que luego posteriormente han sido dogmas católicos. La Inmaculada Concepción es un dogma del siglo XIX que Tomás de Aquino no creía, y lo dice claramente, y dice que María, por supuesto, que tenía pecado, etcétera, etcétera. Pero bueno, en su época, pues evidentemente se podía mantener eso. Pero claro, eso rompe toda la tesis de que lo que cree la Iglesia Católica desde el siglo I hasta ahora no ha cambiado. Claro que ha cambiado en muchas ocasiones, y se ve, por ejemplo, en episodios como estos. Yo comprendo la importancia de Tomás de Aquino dentro de la Iglesia Católica, porque
él construye un enorme edificio, pero creo que es una importancia también relativa, pues como en términos históricos supongo que tenemos que reconocer que Freud es importante o Kafka y no necesariamente estamos de acuerdo con él. Y en cualquiera de los casos indica una pobreza de carácter filosófico y teológico considerable. Es decir, cuando uno va examinando lo que es la historia de la teología católica es muy pobre. Es decir, finalmente hay una referencia continua a Tomás de Aquino porque no hay otra cosa. O sea, esta es la realidad. Y cuando nos hemos encontrado con algunos teólogos algo más importantes, por decirlo de alguna manera, en el siglo XX, pues era gente muy heterodoxa. Es decir, a Hanskin lo hubieran quemado en el siglo XVII, en el siglo XVIII también, sin ningún problema de conciencia, ¿no? Y como él otros, ¿no? En su época, quien le llevaba la contraria a Santo Tomás acababa mal. Hombre, siempre han acabado mal los que se salían de la ortodoxia, es decir, la Inquisición es un elemento que se crea, es una institución que se crea, según dice uno de los manuales de inquisidores, precisamente publicado en España, ut metuant, es decir, para que la gente tenga miedo. La finalidad de la Inquisición no es tanto guardar la corrección de la fe, que bueno, pues se supone que hay otros mecanismos aparte, mucho menos llamar a los herejes al arrepentimiento y a la enmienda, sino que la finalidad de la Inquisición es que la gente tenga miedo. Es decir, lo que hay es que mantener un orden social en el que efectivamente todo está sometido a la Iglesia Católica, incluidos reyes y emperadores, y para eso el único mecanismo es el miedo. O sea, los inquisidores no se engañaban, no era la persuasión, no era el razonamiento, no era la bondad, no, el miedo. El miedo El miedo como guarda la viña. mecanismo de control social es ideal. El miedo Lo guarda la sigue viña. siendo. Lo sigue siendo. En la actualidad también el miedo guarda la viña. Y quisiera volver a la actualidad preguntando, ¿la inclusión malentendida es la conjura de los necios? Bueno, vamos a ver, esto que se llama incluyente, ¿no? O inclusivo, cada 2 por 3, es un dogma más dentro o un subdogma dentro de uno de los dogmas de la agenda globalista, que es la ideología de género. La agenda globalista es una religión, tiene una jerarquía, condena al ostracismo y a veces a la muerte a los disidentes y a los herejes, y tiene unos dogmas que tú no puedes cuestionar. Es decir, no puedes cuestionar bajo ningún concepto el calentamiento global. No puedes cuestionar la ideología de género. Y no puedes cuestionar las acciones de la OTAN, por ejemplo, por ponerte algunos ejemplos especialmente escandalosos. Y como se te ocurra cuestionarlo, atente a las consecuencias. Porque esas consecuencias a veces pueden ser el ostracismo social, que no es lo peor. A veces puede ser la pérdida de empleo, a veces puede ser la censura más descarada, a veces es la cárcel y la confiscación de bienes. Es decir, esto lo hemos vivido en los últimos años. Y entonces, en última instancia, son una serie de dogmas que te permiten ver hasta qué punto es muy fácil manipular a la gente. Hace apenas unos días yo tenía un editorial en mi programa hablando de la comunidad científica que apoya el calentamiento global, que desde que amaneció un día Obama y dijo que el 97% de la comunidad científica apoyaba el calentamiento global, pues ya todo el mundo va repitiendo eso, que es rigurosamente falso. Eso se basa en un estudio de Cook, que era un ambientalista, y el propio estudio de Cook, cuando tú vas viendo los miles de artículos que menciona, te das cuenta de que es todo lo contrario. El 60 y tantos por ciento no cree en absoluto en ese dogma, y luego del 20 y tantos por ciento restante, pues hay algunos que piensan que a lo mejor el hombre puede influir algo en el cambio de la temperatura, pero de manera mínima, y finalmente los que creen que efectivamente el hombre influye en el cambio de la temperatura del planeta de una forma medianamente importante, no llegan al 2%.
Entonces, esto, y sin embargo, tú echas a rodar la bola y la bola la va empujando todo el mundo, los políticos, los medios de comunicación, y no hay más discusión al respecto. Con toda la cuestión de la cultura inclusiva, pues tenemos lo mismo. Es decir, de nuevo, tienes que aceptar cosas que desafían el sentido común. El hecho de que un hombre, por el hecho de que se haya castrado y le bombeen hormonas femeninas, pues es una mujer. El hecho de que un hombre, aunque no lo hayan castrado y no le bombeen hormonas femeninas, porque dice que es una mujer. Y sucede con mujeres. Entonces, estamos viviendo cosas que cualquier persona, es decir, si yo me hubiera quedado dormido como en alguna novela, ¿no? Y de pronto eso hubiera sido a inicios de este siglo y de pronto hubiera despertado ahora y viera lo que hay, no me lo podría creer. Pensaría que me están engañando, que se quieren burlar de mí, que se ríen de mí contándome cosas que no son, pero es la realidad en la que estamos. Bueno, ha sido un placer escuchar sus cátedras, porque es un mar de sabiduría y es un privilegio tenerle con nosotros. Bueno, para acabar, unas últimas palabras de lo que usted quiera. Bueno, yo creo que hay una frase que yo repito al final de mis editoriales todos los días, donde digo que la gente no se deje llevar por el desánimo ni por la preocupación y que tenga en cuenta que los poderosos parecen gigantes simplemente porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Yo creo que esta es una realidad, es decir, finalmente los poderosos son muy poderosos, pero no son tan poderosos, no consiguen avanzar tanto como quisieran sus agendas. Ellos son conscientes de que hay resistencias. De pronto te tienen que reconocer que con el COVID no conseguimos convencer a todo el mundo. Lo del calentamiento global no se lo cree la gente tanto como dicen los periodistas. A ver si matándolos de sed conseguimos llevarlos a donde queremos llevar. Y como no son tan poderosos, aunque sean muy poderosos, yo creo que es hora de efectivamente de ponerse en pie, de dejar de estar de rodillas y de enfrentarse con una amenaza para la civilización humana. Bueno, para acabar, hay una cuestión. ¿Por qué quieren que la gente no creamos? Quieren que creamos en Dios porque así el que no cree en Dios quiere mantener su vida a toda costa, porque quien cree en Dios no le importa. Claro, el que cree en Dios, bueno, voy a otra vida, me voy a encontrar con el maestro, con el jefe, como quiera llamarlo, con mi padre, con quien como quiera llamarlo, y entonces el hacer que creer en Dios es una cosa mala, pues hace que quieras mantener tu vida y eso te hace más esclavo. Y cuando se enteraron hace mucho tiempo que los creyentes, de buena fe digo, de buena fe, que utilice bien su creencia, no le importa morir, prevalece la libertad antes que su vida, eso es imbatible. Entonces, por eso hay mucho interés en que la gente no cree. Bueno, eso es... Bueno, yo creo que hay un enorme interés por convertir a cada ser humano en una especie de átomo aislado al que es fácil doblegar porque no tiene ninguna defensa. Es decir, la destrucción de la familia no busca solo reducir la natalidad, que lo busca, sino que busca también el hecho de que el ser humano esté absolutamente aislado, indefenso, porque se le priva de una institución que un país pues, puede sufrir una quiebra bancaria, puede sufrir una invasión, puede sufrir una guerra, una revolución, pero la familia aguanta siempre. Y eso es algo que hay que destruir para que el hombre no tenga nada. Y eso sucede también con el hecho de la creencia en Dios. Es decir, si efectivamente uno piensa que lo único que tiene pues son los 4 años que vive en este mundo, efectivamente es un personaje un en la esclavo. mayoría de los casos mucho más fácil de doblegar, porque piensas que esto es lo que hay y que no hay más, ¿no? Claro, siempre es más importante la libertad que la vida. Entonces, quien cree que la libertad es más importante que la propia vida, esa persona no se le puede esclavizar. Exacto, exacto, Eh, es así. un honor que esté con nosotros y, bueno, un privilegio. Y no sé cuánto, estaría 2 horas dándole las gracias por atendernos. Por favor, Eh, así.
Ha sido un placer, ha sido muy grato para mí. Siento que hayamos tenido que esperar tanto para este encuentro, porque tengo una agenda verdaderamente muy complicada, pero para mí ha sido muy grato, muy agradable. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo.